Bienvenidos a este video, gracias por estar acá. Este video me da gusto nuevamente, darte una noticia importante y padre, porque en mis videos recordarás que bueno, ya teníamos anteriores, o sea, donde poníamos próximamente, enviar texto e imagen, etcétera. Bueno, este en particular es el de lanzamiento, envíos WhatsApp y Google Sheets gratis. Muy bien, es una hoja de Google Sheets, te logueas por medio de una API, puedes enviar mensajes de texto. Pero los desarrolladores me avisaron hace un par de días que ya está la nueva versión, entonces ya estuve haciendo algunas pruebas y por eso es que te quiero hacer este video para decirte, esta versión contiene 3 funciones en uno. Muy bien, no voy a explicar cómo hacer los pasos. ¿Por qué? Porque ya tengo varios videos. De hecho, el último lo hice hace 13 horas. Hoy es día 31 de julio. Y hace 13 horas hice el de cómo copiar esta hoja. ¿Ok? Pero esta hoja tiene estos cambios. Te digo que ahora es un 3 en 1. ¿Qué quiere decir? Va a enviar mensajes. Puedes enviar mensajes a tus contactos. O sea, como masivos. ¿Sí? O sea, enviarles mensajes personalizados. Luego ya tiene incluido un autoresponder, que es configuras que recibes y a partir de ahí empiezas a configurar para responder automáticamente. Y también contiene un validador de números, que muchas personas lo han querido. Yo en mi caso personal, bueno, no en mi caso personal, en todos los videos del tema de WhatsApp, yo siempre, la primera sugerencia es no le envíes mensajes a personas que no conoces. Mucho menos compres SIMs nuevas, porque esas SIMs nuevas se le llama calentar a la cuenta. Si no calientas esa cuenta, lo más seguro es que te la cierren en los primeros mensajes que envíes. Adiós cuenta y vas a tener que comprar otro chip. Y así vas a andar. Entonces mis sugerencias son esas, ¿no? Pero bueno, hablemos de esta hoja. Entonces voy a pasar, bueno, repito nada más. Por favor, ve los videos. Tengo una playlist que se llama Google Sheets. Déjame ver dónde está. Ay, caray, ¿dónde la puse? ¿Dónde la puse? Aquí está Google Sheets. Ver playlist. Y aquí viene todo el procedimiento. De hecho, déjame subir este. Este fue el último. Muy bien. Entonces, aquí fue el inicio, luego el segundo, luego el tercero. Luego te invitamos al foro y en ese punto te voy a decir una cosa bien importante. Este es el lanzamiento oficial hace un mes. Sí, ayer puse nuevamente un video de cómo copiar esta hoja. Recuerda que es gratuita. Veloz es una playlist muy corta, pero en ellos tocamos diferentes temas y te explico diferentes temas acerca de la primera hoja. Ahorita que ya tiene 3 funciones en uno, te voy a explicar y te voy a dar el parámetro a grandes rasgos. No va a ser un video corto, no creo que pueda lograrlo en muy poco tiempo. Entonces, si algo te atoras, bueno, pues dale pausa y posteriormente lo ves. Muy bien. Dame un segundito, por favor. Excelente, muchas gracias. Entonces, lo primero que quiero empezar es... No te voy a dejar en la descripción el link a la hoja porque es importante que te unas. Lo que te voy a dejar es el link al foro, ¿sí? El foro tiene esta imagen, se llama foro Watt MSG y ahorita somos 92 miembros. Aquí vienen las instrucciones. Muy bien. El link de la hoja se va a actualizar, creo que ya está actualizada, no lo recuerdo, pero se va a actualizar. Aquí está el primer tutorial que yo les hice para copiar esta hoja. Es exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Te voy a dejar el link a este foro, a este grupo de WhatsApp, para que te incluyas. ¿Por qué? Porque es importante. Es muy importante porque gracias a este grupo, cualquier fallo, acuérdate que esta es una versión beta, ¿sí?
todavía se están haciendo muchísimas pruebas, todavía están haciendo muchísimos cambios. Es gratis, por el momento va a seguir gratis, pero tiene detalles. ¿Por qué se requiere que te unas? Para que nos ayudes utilizando esta herramienta y por medio del uso nos digas, oye Toño, perdón, o Andrés o Héctor, tengo este fallo. Recuerda que Andrés y Héctor son los desarrolladores. Costa Rica y República Dominicana. O al revés. Creo que Héctor es República Dominicana y Andrés es Costa Rica. No, perdóname, Colombia. Colombia. Híjole, amigo, perdóname, siempre se me va la nacionalidad. Pero bueno, sí creo que es Colombia. Bueno, el tema es que somos todos de Latinoamérica, yo soy de México. Yo, ¿qué es lo único que hago? Recuerda que yo solo te muestro las herramientas. Te digo, mira, aquí están. Hago pruebas. Te muestro cómo. Y trato de ayudar para que todos también nos ayudemos. Y digamos, oye, hay este fallo, pasa esto, pasa lo otro, ¿no? Muy bien. Va que va. Entonces ya dejo este tema. Te dejo el link del foro. O sea, un grupo, y te pido por favor que para que obtengas la información y puedas utilizar esta herramienta, te unas. O, no, en los videos anteriores no te lo sugiero porque la versión es la inicial. Esta es la 3 en 1, recuerda, esta es la versión 3 en 1. Sale, pasamos a la hoja. Muy bien, entonces vamos a empezar. Esta hoja tiene varias pestañas. La primera es esta, que ya es conocida por la mayoría, o bueno, por lo menos los que han visto los videos anteriores, que es la hoja donde enviamos mensajes masivos. Yo le puedo poner un nombre, le puedo poner un teléfono, le puedo poner un mensaje o un ID de mensaje, y puedo poner, y aquí se llena automáticamente con un estado, y aquí puedo seleccionar a quién se los mando. Muy bien, esto no lo voy a explicar porque ya tengo varios videos en los que te pido que te vayas para tampoco hacer el video muy largo. Muy bien. Excelente. Entonces, pero esta hoja es importante. ¿Por qué? Porque por medio de estos botones nos vamos a conectar. Bueno, primero le vamos a dar permisos a la hoja. Una vez que la copies, ve el último video. Una vez que la copies, ve la playlist. Ahí sí te voy a insistir muchísimo para no repetir. Ve la playlist. Una vez que inicies con esto y copies la hoja y inicies con los botones, con estos botones te va a pedir autorizaciones primero. Después tienes que vincular tu cuenta de WhatsApp como si fuera WhatsApp web. Muy bien. A partir de ahí ya en automático se toma tu número telefónico y se genera una API key, porque recuerda que esta hoja trabaja con una API. ¿Qué quiere decir una API? Es un servidor con una API externa a WhatsApp y es por ahí en conjunto con Google Sheets que se envían los mensajes. ¿Sale? Este tema de los mensajes, ve los demás videos. Ahorita no quiero profundizar. Nada más te voy a decir un par de cambios que he visto. Pero los demás videos te explican todo. ¿Sale? Va. Entonces, muy bien. Si yo quiero enviar un mensaje, tengo que poner el nombre de la persona, el teléfono y un mensaje. En este caso viene este es una nueva implementación. ¿Que a dónde me lleva? Me lleva a la pestaña que ves aquí abajo que dice templates, ¿no? O plantillas. Le voy a dar un clic. Y entonces aquí podemos ver un mensaje preelaborado con cierta información y con ciertos emojis. Abajo vemos otro. En este caso tiene una URL de una imagen. Y el ID de mensaje, este es el nombre que se le puso. Muy bien. Me regreso a la lista para que veas. Y entonces dice int en casas. Muy bien. Me regreso a las plantillas. Y aquí está, este es el ID. Tú puedes empezar a crear todos tus mensajes, todas tus ideas, o de todo, o que cada uno de tus productos. Y la idea es que cuando tú quieras enviar un mensaje a una persona, a un cliente, a quien sea, únicamente lo relaciones con el ID de mensaje para que no estés escribiendo todos los mensajes.
Muy bien, ya fabricaste o ya prefabricaste este mensaje como te gusta, con emojis, con espacios, con esto, con lo otro, perfecto. Lo dejas guardado y después en la hoja lista, aquí solo pones el nombre. Muy bien, y puedes hacer varias cosas. Digo, ahorita no voy a entrar en ese tema demasiado, no te voy a dar tantas ideas, posiblemente en un futuro, bueno, más bien en un futuro yo te voy a empezar a dar más ideas, pero ahorita así es como funciona, ¿ok? Esta es una nueva implementación, quiere decir, ya tiene la hoja plantillas para que tú, ya le dedicaste tiempo a hacer tu mensaje, perfecto, después nada más tomes el ID, y ese ID es el que aquí vas a enviar, y aquí le vas a poner el ID, el sistema lo va a reconocer, la API lo va a reconocer y lo va a enviar. También puedes seleccionar aquí mensaje, y si en su momento quieres enviar este mensaje, bueno, aquí nada más, igual, revisa los demás videos, ya haré más, pero aquí lo único que tienes que hacer es direccionar la información de este mensaje que tú elaboraste, que es el que quieres, que no quieres enviar una plantilla, por ejemplo, y lo pones acá, ¿no? Muy bien, esta recuerda que siempre está, bueno, necesitas dejarlas vacías para que haga los envíos, y el checkbox es para que decidas a quién se los mandas. Muy bien, recuerda que ahorita es beta. Muy bien, hay algunos fallos. Hay algunos fallos que se están corrigiendo. Entonces, pero la intención es que lo pruebes. ¿Sale? Este es el envío. Ya se incluyó también los archivos. ¿Qué archivos? Ya se incluyó audio, ya puedes incluir PDF y puedes incluir una imagen. Muy bien. Esto, ¿dónde va? En esta sección va aquí. Puedes ponerlo aquí. ¿Sí? Si quiero enviar un audio, copio esta dirección o tengo mi dirección y lo pego acá. Aquí hay un punto importante. Revisa todo este... O sea, siempre es importante que no nada más te confiesen mis palabras. Tienes que revisar. Por ejemplo, este archivo, si te das cuenta, trae una dirección. Pero su formato es el .ogg, que regularmente es el formato que WhatsApp utiliza para las notas de voz. Muy bien. Esto es muy importante. Si tú pones un archivo MP3 o otro tipo de formato, posiblemente en este momento no te funcione. Siempre, por favor, yo te pido y te sugiero que le eches un ojo a los formatos que se están aquí mencionando. O sea, bueno, no aquí en el video, sino en la plantilla. Muy bien, porque depende del formato. O sea, los amigos Héctor y Andrés activan, por llamarlo de alguna manera, un tipo de formato que se puede utilizar. Si utilizamos otro, desafortunadamente no nos va a funcionar, pero no es un error. Es importante que le pongas atención, ¿no? Es como un PDF. Bueno, todos ya creo que hoy en día casi todo mundo, no puedo asegurarlo por todo el mundo, pero la gran mayoría de las personas, por lo menos que tienen un teléfono o un equipo de cómputo, la gran mayoría ya sabe lo que es un PDF. Y realmente pues el nombre está equivocado. Me refiero, es un archivo que termina en PDF, pero ya coloquialmente lo hemos tomado como, pues envíalo en PDF, ¿no? Y lo entendemos como que es un archivo, pero es un archivo procesado, ¿no? Es un archivo que es más fácil de leer, que es más liviano, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en esos temas. Sale. Y luego, por último, bueno, el PDF está en Drive. Otra cosa importante, igual, haz pruebas, ¿sí? Es muy importante. Creo que la mayoría de los archivos debes de alojarlos en Drive y debes de compartirlos para que la herramienta los pueda usar. Regreso.
no me voy a meter mucho en el tema porque me llevaría muchísimo tiempo este video. Ve los demás videos y ahí en uno de esos videos explico cómo compartir una imagen en Drive, cómo compartir una imagen en PDF. Por favor, te invito a que veas los demás videos. No porque visites nada más mis videos. Yo no monetizo, yo no gano dinero de esto. Te invito a que los veas porque son importantísimos. Número 1, para que tú tengas mejores resultados. Número 2, para que yo no haga videos también tan largos como ahorita. Pues se va a ir un poco largo. La verdad se va a ir un poco largo, pero no puedo estar en cada video explicando de dónde viene y cómo tienes que hacerlo. Y a su vez, muchas veces, en los comentarios, yo casi siempre respondo todos los comentarios, pero si me preguntan algo que ya está en muchos videos, híjole, pues te digo, mira, ve los videos, ¿sale? Bueno, me sigo. Entonces, ok, entonces aquí lo tienes que hacer, ¿no? Si quiero PDF, imagen, audio, aquí tendría que poner la información para que la tome y para que me la mande. ¿Sale? Entonces, en los envíos nada más vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Yo voy a ir aquí a mi teléfono. Déjame activarlo. Ok, aquí estoy. Yo ya estoy conectado. Yo ya tengo esta configuración. Y ahora nada más le voy a decir enviar mensaje. Muy bien, se ejecuta una secuencia de comandos. Va a consultar la API. Y posteriormente aquí puedes ver que ya me llegó el mensaje. Acá a la izquierda dice enviado. Muy bien, me voy al mensaje. Listo, dice: hola Tony, gracias por tu interés en nuestras casas. ¿Te gustaría agendar una visita o recibir más información? Estamos aquí para ayudarte. Y me manda una imagen. Bien, esta es la imagen que tiene aquí. Déjame ver que se vea ahí. Bueno, ahí está. Esa es la imagen. Ahí está. El mensaje, como te dije, toma el dato de la plantilla. Int en casas. Me voy al template. Aquí dice int en casas. Aquí está la imagen. Muy bien. Y aquí está el mensaje. Hola, el nombre, arroba nombre, que es como se toma para poder tomar esta información del nombre. Ahí recuerda eso. Y ya te explicaré después muchas más cosas. Pero bueno, ¿te gustaría recibir interés en nuestras casas? Bla, 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 etcétera. Y es el mismo mensaje que yo recibo. Muy bien, con los emojis que se le pusieron, la casita y la carita feliz. ¿Sale? Bien. Entonces, esa fue una de las implementaciones. Hago un resumen. Aquí en el envío de mensajes, la implementación fue: puedes escribir un mensaje aquí o puedes tomarlo de las plantillas. Ya se incluyó audio, que no se había incluido. PDF e imagen ya estaban vigentes. Aquí hay un delay. Los mensajes. Y igual. Ve los demás videos, por favor. Si tienes más dudas, es importante. Muy bien, entonces ya abarcamos dos modificaciones. La de los IDs y los archivos. Muy bien, ahora me voy al autoresponder. Esta es otra de las funciones. O bueno, esta sí es nueva. ¿Qué se pretende? Como tú sabes, en mi canal tengo varios videos de muchas herramientas, bueno, no muchas, pero varias herramientas en las que podemos crear respuestas automáticas o el famoso bot o el famoso chatbot. ¿Sí? A grandes rasgos, igual. Se desarrolló pensando en lo mismo que se hace con otras aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Me voy aquí. Yo, por parte de una persona, recibo un mensaje que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo vendo productos y la mayoría de la gente, porque hago publicidad, porque estoy tratando de generar nuevos clientes, la mayoría de la gente me escribe a WhatsApp y me dicen: dame información, o mándame el catálogo, o esto. O sea, ya preguntas muy frecuentes. Entonces, esto va a ser la misma función que muchas otras aplicaciones, bueno, varias aplicaciones que te he mostrado. Y la función es:
recibir un mensaje y contestar ese mensaje de manera automatizada, ¿verdad? Entonces, funciona exactamente igual, solo que en Google Sheets, ¿ok? Y tiene varias condiciones. En algunas otras aplicaciones que te he mostrado o software que te he mostrado, regularmente viene la palabra contiene o es igual. Y ya algunas otras herramientas tienen funciones más avanzadas, pero recuerda que esta es una herramienta beta, este es el inicio. Muy bien, entonces, aquí puedes escoger cualquiera de las dos, contiene o igual. Muy bien, le puedo poner que me escriba una palabra en específico, una exclusiva, como el igual que está aquí, ¿sí? Solo pongo una palabra, o puedo configurarlo para que tenga varias palabras. ¿Qué quiere decir? Que si recibo hola o saludos o hello, va a entender que cualquiera de esas tres palabras que lleguen o que contenga el texto esas palabras, entonces va a responder, que es la columna que ves aquí, donde dice responde. ¿Sí? Recibe, responde. Esto de escenario, me voy aquí al principio en la columna A. Se tiene la intención de que sea como nomenclaturas para que tú los ubiques fácilmente, ¿no? A lo mejor, no sé, voy a hacer un diálogo en el que sean mismas categorías. Bueno, pues me organizo. A lo mejor voy a hacer un diálogo que contenga solo una sección. Ah, bueno, me organizo. Eso es lo que está pensado solamente. Ok. Luego entonces viene la condición. Te digo, aquí lo puedes modificar como contiene o es igual. Aquí le pones recibe. Si recibe hola, sin espacios. Esto es muy importante. Sin espacios, una diagonal, y seleccionas la otra palabra que tú crees que vas a recibir. Sin espacios también pones otra diagonal y puedes poner la siguiente palabra que vas a recibir. Y así sucesivamente. Muy bien, en este ejemplo de contiene. Ok. La respuesta, bueno, ya llegaremos a concatenar y más cosas que después podré yo hacer algunos videos para ti, si obviamente los requieren, en los que podemos tomar las mismas ideas de otros videos que yo he hecho para hacer ciertos mensajes y así sucesivamente, ¿no? Tratar de darte herramientas. Pero igual, si ves los demás videos, si ves los de concatenar, los de Google Sheets, los de Excel, etcétera, ahí te vas a dar cuenta que cómo es el proceso y bueno, nada más es que tú te adaptes, ¿no? Ok, muy bien. Siguiente, entonces va a responder algo, ¿no? Aquí ya está configurado, ok. También puedes poner un archivo. Ojo, aquí tienes también que hacer pruebas. Muy bien, lo recomendable es que sea en Drive. Ok, yo voy a hacer algunas pruebas. Ahorita está en Drive. Desconozco, no lo voy a hacer ahorita, porque lo que quiero que veas es cómo funciona. Muy bien, entonces no voy a buscar imágenes y cambiar. Voy a hacer pruebas yo después por mi lado, pero ahorita quiero que veas cómo funciona. Entonces la sugerencia siempre es Drive. En este caso el archivo es un res Cloudinary. O sea, la dirección de la página es un res Cloudinary, algo así. Ahí está guardado el archivo, ahí está alojado, pero es un .ogg. Recuerda que este es un audio. Muy bien. Luego acá tienes un delay. O sea, ¿cuánto tiempo va a esperar para recibir? Para contestar. ¿Sí? Si recibe hola, ¿cuántos segundos va a esperar? ¿O a cuántos segundos le quiero responder? Aquí tiene uno de 2. Por ejemplo, el de abajo dice, quiero información. Ok, ¿cuál es el delay que le quiero poner? Que conteste en 1 segundo. Y así sucesivamente tú puedes ponerle los delays que quieras, ¿no? Muy bien. Por otra parte, tiene 3 botones. Desactivar auto, activar auto y guardar. Muy bien. Yo en este momento, si no mal recuerdo, ya lo tengo activo. Cuando tú hagas todo el procedimiento, que hagas la copia, etcétera, te vincules a WhatsApp. Recuerda que la vinculación es en la primera hoja. Ya que estés vinculado y te vayas a esta sección, debes de hacer varios pasos.
El primero para hacer pruebas es activar. Muy bien. Le vas a dar un clic, por ejemplo, se lo voy a dar ahorita. Viene una secuencia de comandos y me aparece un mensaje que dice autoresponder activado. Perfecto. Sí, yo ya tengo aquí información, no he modificado nada. Ahorita voy a esa parte de modificar. Lo primero es que hagamos la prueba. Ok, entonces voy a abrir por acá esta sección. Voy a salirme de aquí. Dame un segundo. Listo, gracias. Es que quería dividir mi pantalla, entonces ya la dividí para que tú veas. Ya estoy en el chat de mi tienda. Recuerda que acá a la derecha está mi business y de este lado está mi cuenta personal para escribirle a mi business. Ok. Bien, entonces quedamos que ¿qué voy a hacer? Yo tengo ya activo mi bot y lo que voy quiero mandarle es hola o saludos o hello. Muy bien. Entonces me voy a mi cuenta de WhatsApp y le voy a poner hola para que veas lo que sucede. Llega hola, por ejemplo, de este lado ya está el hola y entonces recibo la respuesta automática. ¿Sí? Que contiene la respuesta automática, el mensaje y una imagen. Así es como lo configuré. Y es lo que vemos aquí. Gracias por contactarme. Hola, si no te respondo, lo más probable estoy ocupado, bla, bla, bla. A la derecha puedes ver la imagen. Aquí está la imagen, que es de los blanquillos o huevos, como los conocemos. Muy bien. Y entonces ya respondió. Ok. Ese es el funcionamiento. Es una respuesta automática y automatizada dependiendo de lo que tú configures. Recuérdalo, ¿no? Muy bien. Insisto, tienes que hacer pruebas. Muy bien. Entonces ya vimos la primera respuesta que no tiene ningún problema. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer también? Bueno, obviamente puedo hacer mi flujo. Acá es lo interesante, es que tú tienes que elaborar un flujo. Recuerda que en todos los chatbots, sea cual sea la herramienta que que utilices, en todos, tú tienes que preparar un flujo. Tienes que ir preparando qué quieres hacer. ¿Sí? O sea, si es una persona bueno, en otras herramientas funciona diferente. En este caso, solamente podemos configurar si es igual, por el momento, si es igual o contiene, ¿no? A mí se me ocurre esto pues para personas que no sé, te digo, que les piden catálogo, o sea, ya cosas muy específicas, ¿no? Como los fax de preguntas frecuentes, a eso me refiero, ¿no? Las páginas o la gente que vende cosas o que tiene servicios, etcétera, ya tiene como su apartado de preguntas frecuentes, ¿no? Oye, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto tengo que pagar? Etcétera, etcétera. Entonces, en este momento yo creo que esto es la funcionalidad que te podría dar. Seguramente Héctor y Andrés van a seguir desarrollando y mejorando esta hoja. Sí, pero por el momento estas son las opciones. Entonces, y por otro lado, pues lo que te ayuda es que no tienes que hacerlo desde el teléfono, ni con ninguna aplicación, ni con instalar demasiadas cosas. Ya puedes hacer un flujo medianamente o como está acá, ¿no? Ayuda, información, horas de atención, dirección, o sea, es lo que regularmente le preguntan, ¿no? Oye, pues, por ejemplo, ya estoy cerrado, ¿no? Entonces le mando un mensaje que le digo que, oye, ¿qué crees? Pues ya terminé mis labores, ¿no? La empresa trabaja hasta las, no sé, 7 de la noche, no sé. Entonces, esta es la idea inicialmente, pero bueno, pues lo interesante es que tienes todo en uno, ¿no? Quiero enviarles mensaje a mis clientes, lo puedes hacer desde la lista, ¿no? Desde aquí, ¿no? También quiero tener en el mismo sistema, en el mismo método y nada más con una hoja de Google, tener mis respuestas automáticas, ¿no? ¿Para qué? Para que respondan, por ejemplo, te digo, el catálogo. Muy bien. ¿Qué tengo también? Puedo hacer mis templates o mis plantillas. Muy bien, configuro cada plantilla y esa misma plantilla puedo enviarla, ¿no? A mis clientes. Acuérdate que estas plantillas ahorita hicimos la prueba sobre el envío. Digo, valdrá la pena, a lo mejor déjame intentarlo, lo voy a intentar de una vez.
Esta sí la voy a intentar de una vez. Mira, voy a copiar este que dice int en casas. Me voy a la autorrespuesta. Y lo que responde le voy a poner int en casas. Voy a ver si esto da resultado. A lo mejor Héctor y Andrés no lo configuraron así, pero ahorita nada más se me ocurre como primera idea, ¿no? Sale, entonces me voy aquí otra vez y otra vez voy a escribir hola. Muy bien, voy a esperar el mensaje. Voy a ver cómo lo procesa y que me responde. Porque ese es lo importante. Aquí, por ejemplo, mira, no me ha contestado. Quiero pensar que no lo entiende. Muy bien, me voy a regresar. Ok. Ah, ya me acordé. Aquí hay un tema bien importante, pero bien importante. Mira, lo voy a dejar otra vez. Voy a tomarlo. Ya está copiado. Me voy a la de autorresponder. Le voy a dar pegar. Intent casas. Y ya está, ¿no? Muy bien, aquí hay un tema bien importante cada vez que hagas un cambio, porque en estas pruebas que he hecho fue lo que me pasó. Te tienes que ir, desplazar hacia los botones y lo primero que debes de hacer es decirle guardar información. Dice, datos han sido guardados, le vas a dar a aceptar. Y después le vas a dar nuevamente activar auto. Y esperas que esté activo. Según yo, ojalá todo funcione bien. Recuerda que yo nada más estoy haciendo pruebas. Esto soluciona ese tema. Digo, si no me contesta lo que está en esta ID de mensaje, o sea, me refiero a este mensaje, si no me contesta esto, bueno, por lo menos me va a mandar me va a mandar así, tal cual, int en casas, ¿no? Vamos a hacer nuevamente la prueba. Le voy a decir hola. Vamos a esperar el mensaje. No, ahí ya no me lo reconoció. Entonces, bueno, digo, obviamente recuerda que todo lleva un proceso de configuración, ¿no? Entonces ahorita, bueno, no está enlazado el template con el autoresponder. Eso es lo que creo, ¿verdad? Entonces, vamos a... Aquí había algo de información que no recuerdo qué es. Ahí está. Igual, guardar. Datos guardados. Espero unos segundos. Siempre lo ideal es que esperes unos segundos, que no lo botones tan rápido, porque el servidor lleva un procesito, ¿no? Luego le voy a decir otra vez activar auto. Me dice que ya está activo. En este momento ya debo recibir una respuesta a la palabra hola. Bueno, la misma con la imagen. Vamos a esperar. No estoy recibiendo esa respuesta. Ay, ahorita sí ya no sé por qué. Vamos a hacer algo. Le voy a decir... A ver, déjame ver acá. Ok, vamos a decirle desactivar. La comunicación está correcta, mira. Sale, desactivado. Luego le voy a decir guardar. Perfecto, datos guardados. Me espero unos segunditos y ahora le voy a decir activar. Ok, activo. De nuevo voy a hacer mi prueba otra vez con hola. Voy a esperar unos cuantos segundos más, nada más por pruebas, ¿no? Ahí está, hola. No sé qué pasó, pero bueno, esto nos sirve para tratar de ver por qué razón no me está dando. Le voy a dar F5. No, a ver, déjame ir a lista. Voy a enviar otra vez tratar de enviar un mensaje. A ver, vamos a ver. Ahí llega el mensaje. Entonces, sí está saliendo bien. Gracias por contactarme. Pues por interés en nuestras casas. Ok, está enviado. Entonces la conexión está correcta. ¿Qué podría ser? A ver, le voy a otra vez guardar. Guardados, ok. Las palabras tengo bien, contiene, ayuda, perfecto.
Le voy a decir activar. Ok, ahí está activo. Ok. A ver, le voy a escribir a hola. A hola, a saludos. No, saludos no. Hola. Contiene saludos. Te mando saludos, ¿no? A ver, vamos a esperar. Bueno, algo pasó. A lo mejor porque estoy dentro del chat, no sé. A ver. Puede ser eso, también. No. Hola. Bueno, todo esto es importante, son las pruebas. Pero... Ay, no me gusta demasiado que me pasen estas cosas. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle desactivar. Aceptar. Luego le voy a decir guardar. Posiblemente ese es el procedimiento. Guardar, ok. Luego, secuencia de comandos finalizada. Activar. Activo. Por favor, respóndeme Lola. No. Ya no me está contestando. No sé por qué razón. Bueno, Héctor, amigos, pues esto se los dejo de tarea. La conexión está bien, todo está bien, pero no sé por qué no me está contestando esa palabra en particular. A ver, ubicación. No me está. Tengo conexión, sí la tengo. A ver, le voy a dar a lista otra vez. Voy a enviar mensaje. El envío lo está haciendo perfectamente. O sea, la conexión está correcta. La conexión está correcta. El problema es aquí. Que ya no me está... Ya no me está contestando. Saludos. Déjame probar con saludos. No, algo ahí, bueno, obviamente todo esto es para pruebas. Bueno, al final, a ver, déjame darle, es que no sé. A ver, mira, lo voy a desactivar, aceptar, le voy a dar guardar, aceptar, luego le voy a dar F5 para que se actualice. Espero que no me afecte mi conexión. Ahora voy a lista y voy a enviar de nuevo el mensaje, que es el que está funcionando, o que me estaba funcionando bien. No sé si me saque de la sesión. No, ahí está. Está llegando bien el mensaje otra vez. Conexión tenemos. Conexión sí tenemos. Vamos a ver el autoresponder. Sale. Entonces me voy para acá nuevamente y le voy a decir activarlo. Ok, dice que ya está activo. Vamos a ponerle hola otra vez. Muy bien. Ay, hola, hola, hola. A ver. No. No me está contestando. Honestamente no sé por qué. Ahora no me está contestando la primera. Si le pongo la segunda. A ver, dime sobre. Vamos a ver. A lo mejor yo al cambiar aquí. Puede ser que al cambiar por el intem. Pudiera ser que yo. Que haya alterado algo de la hoja. Digo, son pruebas. Volvemos a lo mismo, ¿no? Dime sobre. No, algo está. Ahorita en este momento particularmente. No está. A ver, horarios. No está.
No está contestando. Bueno. Este video tiene esta finalidad de hacer las pruebas que se tengan que hacer y también ayudar a mis amigos a que modifiquen algunas cosas. Viste que en un inicio empezamos bien. No sé si haya sido que yo haya hecho este movimiento de Intencasas. Que no, honestamente no creo. Porque aquí puedo poner, no sé, a ver, voy a poner otra cosa. Prueba, pero es que no me está contestando a ninguno. Va de nuevo, hola. No, algo ya no está. No, conexión sí tengo. Bueno, amigos, ahí les dejo de tarea este tema. Déjame probar otra vez el envío de mensajes. Es que mira, si envían los mensajes tengo la conexión, está correcto. Pero algo falló ahorita. En estos cambios, algo falló. Pero bueno, tú haz tus pruebas. Mira, ahí está. Mira, ahí está. O sea, el mensaje sí me está llegando. El despacho de mensajes está funcionando bien. El tema que tengo es aquí. Ay, güey, esta ya se me pasó para acá. En autoresponder. Bueno, como tú sabes, este video lo tengo editado. Dame un segundito, espero que no se me meta mucho ruido. Fíjate que descubrí lo siguiente. Digo, ya sé que se va a hacer más largo. Bueno, ni modo. Descubrí el tema. Ya viste que en el proceso me dieron unos fallos. Entonces resulta, y también lo digo para mis amigos, que en este tema cuando cambié, que agarré y me fui a templates y copié esto y luego vine para acá y luego nada más lo pegué, me empezó a dar los problemas. Mira, vámonos de nuevo para acá. Ah, espérame. Como siempre, dale guardar. Tengo conexión sin problemas. Activar auto. Perfecto. Y entonces en Hola, a ver si me vuelve a pasar. Escribo hola y no... Ah, ya recibí la respuesta. ¿Sabes qué hice? Digo, nada más se los digo así como dato especial. Lo que hice fue que esta celda, así como tal cual copié la hoja, en cualquier celda, en esta por ejemplo en particular, lo único que hice copiar formato y luego pegarlo acá. Y ahí me empezó a funcionar. Mira, dice Inten en casas, que era lo que yo quería hacer. Recuerda que lo primero que quería hacer era que tomara la información de los templates, pero bueno, y eso ya no se puede hacer. Digo, seguramente necesita código, pero ya entonces me manda la foto. Si voy a borrar la foto. Y de hecho voy a vaciar el chat. Lo vacío. Ok. Y luego en el autoresponder. Recuerda que estamos en el autoresponder. Le vuelvo a decir hola. Entonces ya me contesta. Bien, entonces te digo, ¿cómo lo solucioné? Así. Copiando el formato de una de las partes de abajo aquí en copiar formato. Y a pesar de que había copiado y pegado, lo pegué a este. Y entonces ya lo recibí. Ahora hay un tema. Ah, ya vi. También hay un tema. Aquí me está mandando una foto. Pero recuerda que acá no hay foto. Entonces tengo que guardar otra vez. A ver, vamos a ver. Datos guardados. Activar. Activado. Aquí no me debe de mandar foto. Porque ya la eliminé. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues no es que me quedé con la duda. Híjole, andaba yo sufriendo. Está bueno, pues ya hice esas pruebas. Entonces, te dejo el resto del video. Algo pasó en esta sección.
Algo pasó en esta sección, amigos. Bueno, listo. Entonces al final, bueno, ya tenemos esto, las modificaciones que te mencioné en el principio del video de esta hoja. Autoresponder, bueno, en un inicio todo empezó bien, ahorita no sé qué pasó. Los templates, que estos son específicos para utilizar con los envíos a tus clientes o amigos o conocidos o prospectos o lo que sea. Misma sugerencia, no, gente que no conoces, no lo sugiero, pero ya tú decides. Y por último, tiene un validador de números. Sí, entonces vamos a probarlo. Voy a poner, por ejemplo, mi número 52, 1, 55, 54, 77, 74, 65. Mi número sí debe de estar vigente. Y ahora voy a poner 52, 1, 55, 54, 77, 74, 66. El que le sigue, ¿no? Y luego 52, 1, 55, 54, 76, 74, 67. ¿Sí? Suponiendo que tú hicieras un consecutivo. ¿Sale? Entonces aquí nada más le voy a dar clic a validar. Déjame ver qué pasa. Ah, muy bien. Dice validando. Mira, te aparece este mensaje. Aplicación AppScript. Con WhatsApp son 2. Sin WhatsApp es 1. Y error es 0. Terminado. Ah, ok. Bueno, entonces creo. Terminado. Lo voy a cerrar. Creo, porque aquí no cambió la información, es que lo voy a borrar. Creo que es lo que debo de hacer. Va de nuevo, 74, 65 es el mío que sí tiene, 66, 67. Vamos a validar los tres y vamos a ver si nos escribe en el estado. Validando dice, validando, validando, validando. Si los datos no se actualizan en la hoja de cálculo de Google Sheets, puede deberse a que tiene más de una cuenta de Google Sheets abierta en el mismo navegador. Esto puede causar confusión y los permisos de acceso. Ok, mira, ya apareció de este lado. Sí. Y luego acá solo se puede validar no sé qué. Ahorita vemos. O sea, el mío ya está verificado. O sea, sí está verificado. Solo se puede validar. A ver, vamos a dejar que ponga la función. Mira, dice, con WhatsApp hay 1, o sea, soy yo. Sin WhatsApp son 0 y error son 0. Sigue validando. Vamos a ver. Es que decía algo de solo se puede validar con no sé qué cosa. Solo se puede validar un número cada minuto. Ok. Ahí ya no entendí, pero, insisto, este video es para eso. Vamos a ver. Mira, otra vez intenta. Intenta la validación varias veces. Ok. O sea, obtiene el mío, dice sí. El 67 dice también sí. Y el que le está costando trabajo es el 66. Bueno, terminación 66. Ahí ya lo valida, dice no. Ok. Vamos a esperar a que termine la herramienta. Ok, acá ya nos dice con WhatsApp, bueno, el símbolo de WhatsApp, 2, sin WhatsApp, 1 y error 0. Y dice terminado. Muy bien, pues esta herramienta funciona muy bien. Entonces, pues esos son los avances, amigos. Ya este video se va casi para... Ya estamos llegando a la hora. Entonces, perdónenme por hacerlos tan largos. Yo no quisiera, pero es importante para que, pues obviamente todas estas herramientas, tú sabes que hay herramientas que ya, de alguna manera yo hice muchas pruebas y ya los videos pueden ser muy cortos, pero en bueno, quería mostrarte todas las opciones y también a mis amigos, a Héctor y Andrés, que son los desarrolladores, y que pues vean en vivo lo que nos pasó y a partir de ahí, bueno, pues tomen las decisiones que tengan que tomar. Por otro lado, bueno, a ustedes les doy las gracias. Te recuerdo, por favor, ve a la playlist. Aquí tendrás muchísima información, perdón, acerca de la hoja, la primera. Segundo lugar, para que obtengas esta hoja con todas estas opciones de manera gratuita y nos ayudes haciendo pruebas, por favor, únete a el foro, que es sí,
el foro que es este, mira, han mandado cosas, han mandado los usuarios. Este es el foro. Dame un segundito, déjame quitar mi teléfono y ampliar esto para que veas. Aquí está el foro. Aquí es la imagen del foro. Aquí esto. Y yo en la descripción te voy a dejar la liga a este grupo para que te unas, hagas pruebas. Y todas estas pruebas pues también se las mandemos a ellos, ¿no? Entonces, pues listo, mira, aquí ya hay comentarios acerca de muy duro, felicidades, está estupendo. Esto es usando un catálogo con códigos de productos, tecleas el código y el producto devuelve la descripción, precio y foto del producto. Son las pruebas. Por ser una hoja de cálculo de bullshit, la puedes vincular muy fácil con una base de datos que ya tenía de mi negocio y contiene más de 500 productos a la venta. Y solo fue arrastrar el código y lo demás lo hace automáticamente. Es impresionante esta nueva versión. Felicidades. Entonces, bueno, pues ese es el dato. Ya después también haremos, bueno, digo, los usuarios mismos hacen pruebas y nos ayudan, como lo puedes ver. Yo en mi caso te hago este video ahorita pues largo, pero explicándote a grandes rasgos todo. Y posteriormente, pues en muchos videos y en el foro te puedes ayudar muchísimo. Gracias por ver los videos, que estén muy bien, bye bye.